un punto bien hermoso y bien precioso y bien interesante para que lo aprendamos, para que lo escuchemos, lo aprendamos y lo practiquemos. El título del estudio es Perseverar en la doctrina de Cristo. Y la cosa es de que la doctrina de Cristo, ¿sí?, de la que la Biblia habla, incluye también lo que se dice de Cristo, ¿verdad? Pero no solo eso, digamos, lo más importante es lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice, esta es la doctrina de Cristo. Digo que en cuanto a Jesús, porque la doctrina de Cristo incluiría, sí, que no es un hombre solamente, sino que es Dios. ¿Sí? Entonces, si Jesús es Dios, lo que Dios diga es muy importante, es más importante que lo que cualquier hombre diga. Entonces, la doctrina de Cristo incluye que Jesús es Dios, es Dios encarnado, y luego lo que Él diga es súper importante para nosotros. Ahora, lo que la doctrina de Jesús es el Evangelio. Si es el Evangelio, ahí te va, de la gracia. Es el Evangelio, es la forma, es la noticia de salvación para el hombre regalada. Si a alguien le cambia, y este va a ser todo el punto, y eso es bien súper importante, súper eminente que lo entendamos y que lo pongamos en nuestro corazón. Si Dios dice, si la doctrina de Dios, la enseñanza que Jesús nos trae del cielo, es el Evangelio regalado, esto es regalado para nosotros, porque Él pagó un gran precio, Él pagó su vida, Él dio su vida por nosotros. Ahora, Él pagó la deuda. El Evangelio es que Él pagó toda la deuda que teníamos, lo impagable para nosotros, y nos lo dio regalado. Si esto es lo que Dios dice, y alguien, fíjate bien, y alguien le cambia a eso, dice la Biblia que sea maldito. Entonces, es bien importante que entendamos esto y lo disfrutemos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No tenemos que trabajar para alcanzar la salvación. No son nuestras obras, ¿sí? No es nuestra sabiduría o nuestra santidad o nuestro gran conocimiento de las Escrituras. Todo eso cuenta, pero no puedes ganarte la salvación con eso. ¿Sí? Todo eso es de la salvación para adelante. Primero encuentras el regalo magnífico que el Señor te hizo, que es la salvación. Una vez que lo recibes a Él, gratuitamente, ¿sí?, sin tener que hacer absolutamente nada, nomás creer en Él. Una vez que haces esto, entonces vives como hijo de Dios, conoces la verdad. Ahora tienes digamos que el propósito, porque el cielo vino a ti, ahora de vivir en santidad, de ser bueno, de buscar en amor el bien de los demás. Si te fijas, es nomás una cosa de enfoque. Nadie se puede ganar salvación, pero después de que eres salvo, entonces lo que haces da evidencia de quién eres. Eres hijo de Dios. Si no entiendes que este es el Evangelio, si no lo entiendes de esa forma, lo cual yo también lo aprendí, no es que yo les diga esta es mi opinión, no es opinión de nadie, esa es la doctrina de Cristo. Y si no la tienes, no tienes a Dios, no eres salvo. Toda esta gente que está cumpliendo la ley para llegar a la santidad, toda esta gente que está buscando hacer buenas obras, le están gerrando absolutamente, porque se están quedando sin Dios y se están quedando sin salvación. En sí, se están quedando con maldición. ¿Te imaginas que una persona ha entregado toda su vida para hacer obras buenas, digamos, para impactar a Dios por la bondad y la santidad que Él tiene, y toda su vida se la pasa así, y el día que se muere, cae arrepentido frente a Dios cuando Dios dijo, yo nada más quería que creyeras en mí? Era todo lo que quería, que confiaras. Sí, no que hicieras tu propia forma de salvación, porque eso es contra mí. ¿Te fijas qué serio es esto? Te lo prometo que es súper serio, y por eso dice, el que le cambie al Evangelio, a la doctrina de Cristo, sea anatema, sea maldito. Es súper importante, se los prometo. Ahora, voy a quitar un poquito el resumen de la semana pasada, en el versículo 8, obviamente que tiene que ver, estamos hablando de versículo por versículo. Entonces, en el versículo 8 de la segunda carta de Juan, déjenme, voy aquí, decía, mirad por vosotros mismos, alerta contigo mismo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Yo puse acá de esto,
La manera que Dios dice en la Biblia, mirad, que es literalmente pone el ojo sobre ti, siempre repréndete para que no destruyas y quedes en ruina de lo que ya has recibido. Las falsas doctrinas y los que las predican son influenciados por el diablo. Entonces, si las oímos, es dejar a lo falso tomar el lugar de la simple verdad completa. Esto es, si conocemos la verdad, pero escuchamos las doctrinas falsas, estamos quitando la simpleza de la verdad y poniendo todas estas mentiras regordetas que nos gusta oír, ¿sí? Entonces nos quedamos sin la verdad y perdemos galardón. No podemos llegar a tener la salvación. En lo falso no hay salvación. Entonces, si las oímos, es dejar lo falso, tomar el lugar de la verdad. Con lo cual también dejamos a un lado nuestra completa recompensa que el Señor nos quiere dar. En versículo 9, déjenme lo leo de una vez, y este es el que vamos a estudiar ahora. Acuérdense, el título es Perseverar en la doctrina de Jesús. Dice en el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ahí te va, lo digo así como aquí lo dice, no tiene a Dios. Si no estás sentado en la verdad de la Biblia, no tienes a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Wow. Se los prometo que es un versículo, por eso yo digo, alguien podía decir, oh, pero es que por versículo, qué aburrido, un solo versículo, pero es que este versículo, cada uno tiene tanto que darnos. Sí, es como que no sé, como que éramos un globo desinflado, luego llega esta palabra y wow, nos pone de la forma que Dios quiere que estemos. Sí, dice la Biblia, si no escuchas la doctrina de Dios, si no escuchas la verdad de la Biblia, entonces no importa qué hagas, como dijimos al principio, no tienes a Dios. Esa doctrina es el Evangelio. Si no tienes el Evangelio de la gracia, entonces no tienes a Dios. No importa qué hagas, como dije al principio, no tienes a Dios. Peleaste, luchaste en vano, no tienes la verdad. Si la buscas, si tu esfuerzo es por entenderla, por asimilarla, por ponerla en práctica, por aprenderla y vivirla, entonces dice la Biblia aquí que no nomás estás en lo correcto, en la verdad, en la simple y completa verdad, pero ve, tienes a Dios, que es el Padre y el Hijo, al mismo nivel. Obviamente que también es una referencia a la deidad de Jesús, al mismo nivel del Padre, ¿quién? El Hijo. Entonces, gloria a Dios. Esa es la palabra, eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a adentrar en este pequeño versículo. La introducción a este versículo, a este estudio es, extraviarse significa, puse acá, adelantarse o quedarse atrás. Es salirse de los límites de la verdad. Eso es, si lo ponemos así en simple, ese es. Dice aquí, cualquiera que se extravía. ¿Sí? ¿Cómo te puedes extraviar? Aquí está la verdad. ¿Y qué pasa? ¿Te vas adelante de la verdad o te quedas atrás de la verdad? Entonces te quedas extraviado. ¿Sí? Ya no sabes a dónde estás porque te adelantaste de la verdad o te atrasaste de la verdad. ¿Sí? No estás en la verdad. Entonces, extraviarse es adelantarse o quedarse atrás, salirse de los límites de la verdad. Y en este contexto es la doctrina que enseña Jesús. Es ir más allá de ella, es exagerarla. O exagerar quién Él es, quién es Jesús, o quitarle lo que Él es, restarle crédito a Él. Quien no acepta la encarnación del preexistente Hijo de Dios, tampoco puede ser salvo. Si se acuerdan ustedes, todo comenzó, de lo que estamos hablando acá, déjenme le leo este versículo, era en el 7, porque de eso estamos hablando. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, obviamente, que si nosotros no estamos creyendo que Él vino y tomó carne, entonces somos anticristos. Aquí dice, estamos hablando, que si le quitas quién Él es o le exageras quién Él es, te vuelves anticristo, estás extraviado, no estás sentado en la doctrina de Cristo. Entonces puse acá para terminar lo que es la introducción. Sin importar la conducta de una vida santa,
sin importar tu amor que expones o tus buenas obras. Porque todo eso, si no tienes a Dios, es en vano. Tienes que saber que Jesús es Dios y que su doctrina es el evangelio de la gracia, que esto es salvación gratuita, sin que tú hagas nada, solo creer, solo Jesús. El mapa es un pequeño resumen de lo que sería en todo el versículo 9. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son las enseñanzas de sus apóstoles. Tenemos que tener esto en la cabeza porque es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de Jesús, la enseñanza de sus apóstoles. Es el evangelio. Dice, no es creer una vez y ya. Sí, esto es importante porque de repente pensamos que el evangelio es la noticia de salvación que le llega al que nunca la ha escuchado y luego, se acaba. Y no es así. La noticia de salvación tiene que perseguirnos todos los días de nuestra vida. Sí, para no caer, para no desanimarnos. La noticia de salvación por gracia tiene que motivarnos cada día de nuestras vidas hasta el final. Porque así como comenzamos, tenemos que terminar. Como Pablo dijo, he terminado bien mi carrera en la fe. Porque en el principio cuando escuché el evangelio de la salvación por gracia, lo continué. Lo continué hasta el último día, al último momento de mi vida. Sí, y eso es súper maravilloso, hermanos. Les prometo que el que vive en el evangelio está como apartado para Dios todos los días de su vida. Por eso es que es santo. Por eso es que vive en santidad, porque vive en la gracia de Dios, en el regalo de Dios. No puede tener, Jesús dijo muchas veces, no teman, no tengan miedo. No estén afanosos por nada, sí, porque si estás en sus manos, en el evangelio de la gracia, entonces estás en un lugar privilegiado. Como todos dicen, pero digamos, en la Biblia, como lo sabemos, Pablo dijo que él había vivido una vida hermosa diciendo que estaba en las cárceles, sí, pero el Salmo 23, cuando David habla que es una oveja, dice, aunque vaya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Pues porque está en las manos de su pastor. Sí, porque Él estará conmigo, dice. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo si estamos metidos en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Pues si acá el Padre, sería el evangelio, el Padre envió a su Hijo. Él vino y se encarnó en el mundo, murió en la cruz por el pecado y resucitó y regresa por su iglesia. Si no crees esto, no puedes recibir salvación. Sí, estas cositas es la doctrina esencial que el cristiano cree. Si en algo fallas, si digamos de esto que dije, si dices, oh, Jesús no resucitó, o Jesús no murió, si Jesús no vino del cielo, no fue enviado, si Él no encarnó su palabra, no tenía preexistencia, si cualquiera de estas cosas, o Jesús no regresa, si cualquiera de esas cosas no están en tu fe, sí, entonces no puedes ser salvo, no puedes tener salvación porque estás creyendo en vano, estás creyendo en algo que no es el evangelio de gracia. ¿Sí? Dios hizo todo esto para que tú seas salvo gratuitamente. Les prometo que si el Señor hubiera puesto una cosa, un requisito para ser salvos, no pudiéramos lograrlo. Por eso tiene que ser regalado. Hombre, el requisito es creerlo. ¿Será posible que la mayoría en el mundo no pueda ser salvo? ¿No quieran ser salvos? ¿No quieren recibir a Jesús como Salvador? Porque el único requisito, lo único que Dios requiere es que lo creas. ¿Le llamaremos a esto una obra? El aceptar, el decir, Señor, aquí estoy, bendíceme. Yo creo, hermanos, que Dios no pudo hacerlo más fácil. El Dios del universo, que tiene toda la sabiduría de todo el universo, por sobre todas las causas y sobre todos los humanos, dijo, te voy a dar regalado el cielo, solamente tienes que recibirlo. Y la mayoría de personas en el mundo, simple y sencillamente, no quieren recibirlo y no son salvos. ¿Por cuál razón? Pues ahí échenle el lápiz, porque ese es el diablo, obviamente, ¿verdad?, que te está, no sé, inventando, no sé ni cómo explicarlo. Explíquenselo ustedes.
¿Por qué la mayoría de personas en el mundo no quieren recibir algo que es tan enorme, es para siempre, es tan maravilloso y no tiene ningún defecto? La salvación de vida eterna en el cielo con Dios, en una vida perfecta, en plenitud de gozo, delicias constantes para siempre, sin temor, ni angustia, ni dolor, ni llanto, ni muerte, ni pecado. Sí, solamente en la presencia de Dios para siempre, regalado, y la mayoría de personas no lo quieren. Tristemente. Voy a leer el versículo 9 otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Antes de comenzar, les voy a leer unos versículos que están en Juan 15 y es del 5 en adelante. Dice: yo soy la vid, ese es el tronco de la parra, ¿no? Y vosotros son los pámpanos, que seríamos las ramitas que salen del tronco de la parra. Dice: el que permanece en mí, el que está pegado en el trono, pero el que está pegado en el tronco, obviamente, imagínatelo, aquí está el tronco de la parra, que es la vid, y luego las ramitas que le salen, dice, los que permanecen en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Esto es, una rama que se sale del tronco, pues, ¿qué puede hacer? Ya no tiene la vida que viene del tronco, ¿verdad? Y luego dice el Señor Jesús: el que en mí no permanece será echado fuera, porque es una rama seca, como pámpano, una rama, y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego y arden. Dice en el 7, si permaneces en mí, pegado en el tronco, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? La doctrina de Cristo permanece en ustedes, pedid todo lo que quieres y os será dado. En esto es glorificado mi Padre. Sí, eso sería andar en el deseo del corazón de Dios, y luego Él permite que tú tengas los deseos de tu corazón, porque tus deseos son los de Él, porque estás pegado en el tronco. La única vida que tienes es Él. Ahora, dice en el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice en el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice en el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí, permanecer en Dios, permanecer en la palabra, perseverar en la doctrina de Cristo, es simplemente decir: yo te amo porque tú me amas. Es simplemente decir: Dios te amo. Permanecer en la doctrina de Cristo es estar en esta unión con Él, en la unión que Él quiere. Acuérdense que nosotros no vamos a Dios primero. Él nos amó y por su amor entonces caímos en sus brazos. Y para decirle: Señor, yo te amo, Él dice: practica mi palabra, permanece en mi doctrina, que es la salvación regalada. Si acá, Dios maravilloso, ábrenos el corazón y la mente, dirígenos y transfórmanos, ayúdanos a pensarlo, a meditarlo y a ser transformados por la verdad, porque la verdad nos debe de hacer libre cuando la escuchemos. En el nombre de Jesús. Extraviarse es adelantarse o quedarse atrás, es salirse de los límites de la verdad. Hay muchos que dicen que han recibido revelación, ahí te va, por alguna visión. Hay muchas personas que tal vez usted conozca que han dicho: he recibido una visión. Yo en un tiempo, hace un buen tiempo, tuve una clase de escuchar, esa era la clase, sí, las religiones del mundo. Y todas las religiones del mundo tienen un propósito, todas. Y ese es el poder de nosotros para alcanzar a Dios. Ese es el propósito. Sí, ¿qué tanto poder tienes para alcanzar a Dios? Tus obras, tu fe, tu paz, tu sabiduría, tu inteligencia. Si todo eso es falso, nunca llegas, porque el hombre no puede. Dice la Biblia que porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que Dios venga con su doctrina y diga: yo te regalo el cielo. Y tú nomás abras las manos y lo recibas. Ahora, cuando una persona de todas estas religiones que dije, usted ha de conocer algunas, ¿verdad? Pero especialmente las sectas, estas personas que ellos tienen la autoridad para que alguien más sea salvo. Sí, la mayoría de esas sectas que son
maestros falsos con doctrinas demoníacas que hablan de todo menos de la salvación por gracia. Sí, muchos de ellos han recibido una visión. Se me apareció un ángel, se me apareció Dios, el Padre. Hay unos que dicen que se apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le digo, todos están equivocados, te voy a dar una nueva doctrina y te voy a dar este libro que se llama el Libro del Mormón. Ahí te va. Si nosotros tenemos la verdad de la Biblia, no necesitamos ninguna otra verdad. ¿Les parece que eso es justo? Esto es lo que dice la Biblia. Dios dice que si tú tienes la verdad, esta verdad te va a dar libertad y te va a llevar en el camino que no tiene fin, esto es la vida eterna. Muchos dicen que han recibido revelación por alguna visión y han inventado doctrinas nuevas. Dicen que la iglesia está estancada en sus visiones, eso es lo que dicen ellos. Por eso han tenido nueva instrucción, eso es la revelación que, yo estaba a tales horas a medianoche y vi una visión y vino un ángel o vino esto y me han dicho, todos están equivocados, la iglesia está estancada, esta es la nueva revelación. Sí, la nueva revelación significa, una mentira gigantísima que ahora un montón de gente cree. Y lo que ha pasado es que ahora el evangelio, que es la única forma de salvación, ha sido, digamos, redirigido. Todavía está ahí, pero ellos tienen que explicarlo. Si ellos quitan por completo el evangelio, entonces la gente no va a creer en ellos. Si todavía tienen que hablar de Jesús, tienen que hablar que Él murió por nosotros, y todo esto, y revolver todo. Hay una persona que dice que ella es una mujer y dice, Cristo se volvió mujer. Yo soy Cristo. Y así la sigue de gentes. Sí, es terrible. Su esposo también era un loco que decía que él tenía la marca de la bestia y el que no tenía la marca de la bestia no podía ser salvo. Hermano, la gente usa, eso es lo que es, usan lo que es la verdad para sacar sus propias religiones. Esto es, primero los atrapan pensando que, esos son, si los agarro con la verdad, les doy poquita verdad y luego los edifico con lo que yo tengo de sabiduría. Sí, y lo que es esos falsos maestros están hablando de su propósito con sus beneficios, quitando a Dios a un lado, quitándole a la gente el beneficio de la vida eterna que es a través de la doctrina de Cristo, que es la simple, flaca, digamos, como tú la quieras poner, verdad. Yo prefiero, y es preferible tener la simpleza de la verdad que una mentira regordeta. ¿Para qué la quieres? Sí, ¿para qué quieres esta mentira tan sabrosa y tan grandota? Es que eso es lo que nos conviene, esto es lo que yo quiero oír. De ahí me voy motivado. Mucha gente me ha dicho eso. Es que yo venía a ser motivado en la iglesia y me salí peor que como venía. Y sería porque la verdad te dio un pedradón en la cabeza. ¿Verdad? Y ya no es como tú pensabas, pero es como Dios dice. Y ahora entonces ya no voy a ir a esa iglesia porque ahí me dan pedradas. Ese pastor es bien rudo. Hermanos, yo creo que tenemos que poner atención a la doctrina de Cristo, por flaca que se vea, por insignificante que parezca o por ruda que parezca. La verdad de la Biblia es nuestro objetivo. Amén. Dice, ellos tienen que explicar porque tienen que acoplarse a esas mentiras. Es que se viene a la mente tanta gente que ha escuchado esas doctrinas falsas. Una vez uno de los líderes de estas sectas dijo que él era un ángel, el ángel poderoso de Apocalipsis, que dice que vino del cielo con una hoz y que nadie conoce a este ángel, pero que tiene, y luego gritó, está dando yo lo vi, estaba en esa clase, lo vimos, sí, y luego él dijo, y yo soy ese ángel, y toda la gente levantaba las manos y decía, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, y pensaban que él era el Mesías. Es una secta de Guadalajara que se llama La Luz del Mundo, se los prometo. Es terrible, hermanos de mi corazón. Tenemos que apartarnos de las falsas doctrinas. No es crítica contra alguien, no estoy en contra de nadie, más que tenemos que encontrar que la verdad se parece a la mentira, pero tienes que conocer la verdad para distinguirla. ¿Se entiende eso? Si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a distinguir la mentira? Una vez escuché esto y no me quiero ir tan largo, pero decían que a un banquero, ¿cómo a un banquero le van a hacer saber cuál es el billete de $100 bueno y cuál es el falso? Lo que es de que le enseñan cómo se ve un billete de verdad.
huele el billete, tómalo, aplástalo, apachúralo, siéntelo, para que conozcas cuál es el billete verdadero, para que cuando venga el que sea falso, entonces descubras cuál es el falso. Sí, nosotros, para descubrir las doctrinas falsas que se parecen a la verdad, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que, aquí dice, perseverar, aferrarnos, permanecer en la verdad, en la doctrina de Cristo, que es el Evangelio por gracia. Amén. Checa. No eliminan el Evangelio, pero entonces habrá necesidad de decir, sí, porque si lo eliminan, entonces nadie creería que ellos tienen que ver con Dios. Entonces usan el Evangelio para sus propios beneficios. Si ellos dijeran, vamos a quitar la Biblia y esto es lo que yo creo, serían más honestos, lo cual no hacen porque luego nadie lo seguiría. Porque ¿quién quiere seguir a un mentiroso? ¿Verdad? Pero luego sí son engañados. Entonces simplemente le quitan aquí y le ponen acá. Hasta extraviarse y extraviar a los que les escuchan. Estas doctrinas progresivas, como muchos les llaman, van más allá, van más con el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Y es realmente eso un reto. Todas estas doctrinas, se los prometo que estas doctrinas falsas tienen muchas más regulaciones, más reglas, está la gente más oprimida, tienen que vestirse de una forma, tienen que llegar a tal hora, tienen que hablar de esta forma, le están quitando y poniendo reglas. Sí, la razón, y ustedes han de conocer gente así, que está súper sometida a sus iglesias, porque ahí los tienen bien asustados. Si haces esto te vas al infierno, tienes un demonio, tienes maldición. Si no nos haces caso, Dios te va a castigar, te va a quitar del libro de la vida. Si los tienen bien asustados, se los prometo que eso es la verdad. Me ha tocado orar por mucha gente. Es más, se los prometo que han venido gente llorando porque el pastor los maldijo y los mandó al infierno el día que los sacó de la iglesia. Se los prometo que es la verdad. De muchas iglesias que entre comillas se dicen cristianas. Sí, por la razón es de que estas personas están tomando posesión de la fe de la gente, sí, y los están acosando, los tienen oprimidos. Y no, ya dije otras veces, no me asusta, no me sorprende de los líderes, los cuales ya sé por qué lo están haciendo. Me sorprende de los fieles que tienen la verdad, que se supone que son estudiosos de la Biblia, por eso están yendo a una iglesia cristiana. Sí, y que Dios dice, tienen que aferrarse a lo que conocen como verdad. Porque si se extravían pensando y creyendo en las historias de los hombres, van a terminar en ningún lado, van a terminar así, sin salvación y sin Dios. Eso dice aquí. Esto dice aquí. Seguir a Dios en tu propio poder es un gran reto. Por eso todas estas reglas y pasos a seguir son difíciles y se requiere que el hombre alcance cierta santidad y debe de probar que es bueno, que es justo y que debe tener ese profundo compromiso. Así dicen ellos, tienes que tener este profundo compromiso con tus líderes, con tu iglesia. Y muchos dicen, esta es la iglesia verdadera. Esta es una de las banderitas rojas que tenemos que encontrar. Cuando alguien dice, el que no está aquí no es salvo. Como ellos dicen, es que hasta que llegué a la iglesia verdadera y es una denominación. Ese es un gran problema. Ahora, no hay nada malo en decir, Jesús tiene la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que está con él en la iglesia verdadera. Eso no es ningún problema. Porque hay muchas iglesias en donde sí se predica de la Biblia. Entonces, donde sea que vayas, por eso muchas veces he dicho, escoge tu líder espiritual. Escógelo tú. Porque si él te agarra y te oprime, entonces te quedas ahí como atorado. Pero si tú tienes la libertad de escogerlo, ¿sí? De saber quién puede ir contigo junto en el camino en el camino de la verdad, estudiando y escudriñando las palabras de Dios juntos, esa es la libertad que tú tienes. Es el poder que tú tienes. Entonces tenemos que ejecutarlo. Tenemos que tener esta capacidad de hacerlo. Como dije, no me extraña de los líderes falsos. Esos andan en su beneficio. Pero los fieles, la gente, ¿cómo está oprimido voluntariamente ante estas personas? Que no nos pase. Que no, ponte listo. Dice, por eso acá dice, obsérvate a ti mismo, revísate, analízate. ¿Dónde está tu fe? ¿Estás yendo según la verdad o según la verdad del hombre? Les dicen, tienes que tener un compromiso con tu iglesia.
de donde, y dicen, de donde Dios revela las verdades ocultas y grandes profecías que te vas a perder si te vas para otro lado. A mucha gente le gusta eso. Mucha gente dice, no, es que yo voy a esta iglesia porque aquí me dan códigos de la Biblia, porque aquí me dan secretos ocultos, aquí me hablan profecía, aquí me hablan de sanidades, aquí me hablan de milagros que nadie puede hacer, me dicen el futuro, me hablan de las cosas que va a pasar, aquí hay profetas y aquí hay apóstoles y aquí hay esto, y a mucha gente le encanta eso. Mi pregunta sería, sé honesto, ¿te gusta eso? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso? Mucha gente, porque me han dicho en mi cara, es que a mí me gusta la emoción, es que a mí me gusta toda esta pasión por estar en la iglesia, sí, lo cual está todo confundido, porque si fuera por seguir a Cristo, estarías metido en la Biblia. Sí, no de que te guste nomás estar ahí por el emocionalismo, sí, ese sería una respuesta errada, una respuesta confundida. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te emociona? Si lo que te motiva es la palabra de Dios, entonces engánchate en la palabra de Dios y en una iglesia bíblica. Pero que si lo que te motiva es la fiesta y la gritería y el lloro y las risas y la profecía oculta y los códigos y todo esto, eso no es bíblico. Si yo quiero ir a Disneylandia y me gusta Disneylandia y hay un solo camión que me gusta, hay un solo camión que me lleva a Disneylandia, pero dicen, yo no me voy a subir a ese camión está fuchi, yo no lo quiero, pero yo voy a Disneylandia. Y no hay otra forma de llegar a Disneylandia más que en ese camión. Y no quieres el camión. No importa si te subas a un helicóptero o lo que sea, si nada va a Disneylandia más que ese camión, si no te subes al camión no vas a Disneylandia. Esto es, si tú quieres las señales y prodigios, si te encantan y hablas de ellas, pero el que las da, el que de donde salen las señales y prodigios, es ese camión. Pero te gustan las señales y tú quieres los prodigios, tú quieres la emoción y tú quieres los milagros y las sanaciones, pero no te gusta el que tiene el medio para que eso suceda. ¿Cómo las vas a tener? No sigas a los milagros, no sigas a las señales, sigue al que los hace. ¿Sí o no? Hermanos, en Él está el poder, no hay nadie más que tenga tal autoridad, no hay nadie, absolutamente nadie, ningún hombre que tenga poder para sanar a otro. Aún los doctores, mi hermano es doctor, y él dice, si el mejor doctor del mundo, el mejor doctor del mundo, si a ese nunca se le muriera nadie, dependiera de los doctores. Pero si al doctor mejor del mundo se le mueren los pacientes, entonces quiere decir que no están los doctores, ni en las medicinas, está en Dios. Amén. Si a alguien le gusta todo este emocionalismo, está creyendo en algo falso. Hermanos preciosos de mi corazón, las personas que no aceptan la doctrina de Jesús, no solo son no salvos, sino que encima viven bajo opresión de sus líderes extraviados. Pero el evangelio es muy sencillo y bien específico. El hombre obtiene salvación solo por gracia, por creer y no por nuestro esfuerzo. Esa es la doctrina de Cristo. El hombre y mujer obtienen salvación solo por la gracia de Dios, por creerlo. Y nadie obtiene salvación por su esfuerzo propio. Pero si en primer lugar no creen que Jesús es Dios, para comenzar, están hablando de que Jesús no es Dios, que es un ángel, que es el profeta más grande del mundo, el sabio más grande del mundo. Fíjate, y están tan confundidos que esto, mira, Jesús dijo que Él y el Padre uno eran. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Entonces, si para ellos Jesús es el más grande y más sabio hombre del mundo, y luego están creyendo que lo que Él dijo es mentira, los engañados son ellos. ¿Se entiende? Si la gente que estaba en el tiempo de Jesús lo mataron porque él había blasfemado diciendo que Él era Dios. Y para ellos ese es el mejor de los profetas y el más sabio del mundo, pero no Dios.
Entonces ellos que están creyendo que Jesús no es Dios, están confundidos y están creyendo una que está en su cabeza de ellos. ¿Se entiende eso? Sí, porque Jesús dijo que Él era Dios y que los ángeles iban a venir y a servirlo, entonces por eso lo mataron. Él dijo, dame la gloria que tuve antes contigo, antes de que el mundo fuese, dice en Juan 16. Jesús en muchos lugares afirma que Él tiene una preexistencia, que Él es el verbo de Dios y que Él es Dios. Si desde que tú oyes el evangelio no lo oyes creyendo que es la doctrina de Dios, que es lo que Dios vino a traerte, entonces, ¿cómo voy a esperar que creas el evangelio completo si para empezar estás creyendo que Jesús no es Dios? Pues para empezar, tenemos que creer, no es que tengamos, digamos, por obligación de la iglesia, sino que tenemos que confiar que la palabra de Dios es la verdad y Jesús es Dios y su doctrina es la forma gratuita para la salvación del ser humano. Amén. No pueden estas personas que no tienen la verdad en cuanto a Jesús, para empezar, no pueden ser salvos. Porque en nadie más hay salvación. En el hombre no hay salvación. Entonces, si Él es un hombre, no hay salvación. Si Él es un ángel, tampoco en los ángeles hay salvación. La salvación es de Dios. Por eso que el nombre de Jesús es Jesús salva, Jehová salva, porque en Él hay salvación. Por lo cual el evangelio ya no puede ser, si para empezar no creen que Jesús es Dios, el evangelio ya no los afecta, porque no están creyendo que Jesús es Dios. Jesús fue enviado antes de nacer al mundo. Obviamente, si Jesús fue enviado a nacer, ¿cómo podemos pensar que Jesús no es Dios o que vino a nacer aquí? Pero entonces, ¿cómo es que fue enviado? Y esto no se le ocurrió a Dios hace 2000 años. Hacía la carrera. Ve ahorita, córrele. No, esto fue antes de la fundación del mundo. Y lo vemos en Génesis, en el principio de la Biblia. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, le dijo Dios a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esto es, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la víbora. Dice, y tú, le dice la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, que es, la vas a lastimar. La semilla de la serpiente es Satanás y los que siguen a Satanás, que serían los incrédulos en cuanto al evangelio. Son engañadores, engañados. La semilla o simiente de la mujer son Jesús y los también descendientes de Eva, que están ahora en Cristo Jesús. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, porque esa es la clave de lo que sigue. La serpiente lo hará sufrir, hiriéndole en el talón o en el calcañar. Pero Jesús lo herirá, aplastando su cabeza. Hermanitos míos, les prometo que debemos darnos cuenta de que nosotros también tenemos parte con Cristo en el aplastamiento de la cabeza de Satanás. Y eso nos va a dar mucha alegría y nos va a dar mucha paz, porque así como Jesús fue enviado del cielo y la promesa, así, en el día de la maldición, en donde Adán y Eva cayeron en maldición porque cayeron en pecado y nos trajo a todos la muerte, Dios refleja su gloria al decir, hay una esperanza porque de ti va a venir uno que le va a aplastar la cabeza a la víbora que te engañó. Hoy, ahora, junto con Cristo, nosotros estamos. Y es maravilloso saber que nosotros tenemos parte en esto, en el aplastamiento de la cabeza de la víbora, quien es Satanás. Ahí te va. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesús va a venir y va a destruir al diablo, obviamente. Dice, hay diferencia clara entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. En Juan 8:44 Jesús habla de unas personas y les dice hijos del diablo. Si eso se oye muy feo si yo se lo digo a alguien, pero se lo dice a las personas que no creen en el evangelio de la gracia, que serían en aquel caso los fariseos y los mentirosos y los que creen los engañados que quieren engañar a otros. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio, que mata a la gente desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, lo cual Dios está pidiendo que hagamos hoy, que permanezcamos en la verdad. El diablo no ha permanecido en la verdad. Y los que no permanecen en la verdad son pues con él hijos del diablo.
con ese diablo, con el diablo, hijos de él, dice Jesús. Dice, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? Yo sé que se oye bien feo, ¿no? Pero los hijos del diablo son los que no permanecen en la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice ahí. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que no permanecen en la verdad. El texto de nosotros hoy aquí es permanecer en la doctrina de Cristo. Sí, el que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces se convierte en hijo del diablo. No puede ser salvo. No importa que aparente santidad y diga lo que sea. Si no tiene la verdad de la Biblia en él, entonces esta persona no tiene a Dios. Es hijo del diablo. Jesús dijo, perdón, en 1 Juan 3:10 dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo? Ve, no es para que critiques a nadie, pero ¿cómo tú puedes saber si tú eres hijo de Dios o hijo del diablo? Él luego dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Jesús dijo, ámense unos a otros, para que el mundo vea que son mis discípulos. Sí, ahora, no amas para llegar a Dios, ¿verdad que no? Eso no está diciendo acá. Sí, no haces cosas bondadosas para llegar a ser de Dios. No, tú quieres saber si ya eres de Dios, si le perteneces a Él, si tú tienes la gracia que te llevó a la salvación de gratis. Y esto es, entonces tú tienes que ser una persona que perdona, una persona que ayuda, que le duele el dolor ajeno y que se goza en el gozo ajeno. Sí, que estás con el otro, que ves al otro como mayor que tú. Sí, parece que es bien sencillo y todos decimos, sí, pero es bien difícil, porque somos personas envueltas en nuestra carne, en nuestro egoísmo. No somos fácil para someternos a los demás, para dominar nuestra vanidad. Somos perversos y tenemos una naturaleza pecadora. Necesitamos salir, brincar de ese hoyo, sí, y decirle, Señor Jesús, toma por favor mi corazón, como dijo el rey David, ve si hay en mí camino de perversidad. Ve, Dios, tú ve, porque yo veo nomás a mis conveniencias. Tú, Señor, ve, investígame, analízame, ve si en mí hay camino de perversidad y luego llévame en el camino eterno. Necesitamos clamar a Dios y decirle que Él venga y nos saque. Dice la Biblia, si tu corazón te reprende, clama a Dios, sí, porque nosotros tenemos que buscar de Dios, porque de repente nuestro corazón habla a nuestras conveniencias. Entonces necesitamos que Él venga y nos revise, que nos dé el poder para analizarnos y luego buscarlo en la verdad de la Biblia, que es lo que nos da a Dios. Ser hijos de Dios nos compromete. Esto es, no podemos ser hijos de Dios y luego vivir como el mundo vive. No podemos confundirnos con el mundo. El mundo nos necesita, pero nos necesita con sabor a sal. Nos necesita alumbrando. No podemos estar entre el mundo, ¿verdad? Y luego ser como el mundo pensando, es que estos un día van a entender cuando tú estás hablando como ellos y riéndote de todos sus chistes colorados, ¿sí? Y tomando y hablando de esta mujer o de aquel hombre cuando estás casado, ¿sí? Y luego pensando que tú eres hijo de Dios, ya no más porque un día fuiste a la iglesia, hermanos. Tiene que haber evidencia de tu santidad, porque eso manifiesta que tú eres hijo de Dios. Amén. El que lleva el título de hijo, se le exige por ese nombre evidencia, pues también entendemos que no hay vuelta atrás. No podemos ser uno en Jesús y no tener una lucha agresivísima contra el pecado. El diablo es un animal vencido. Es imposible que pueda dominar a quien con el Señor Jesús desde la cruz aniquiló el pecado. Sí, esto es, dice la Biblia en Romanos, que nosotros hemos vencido, hemos muerto al pecado, que hemos vencido el pecado porque hemos muerto al pecado. Y luego dice, ¿cómo entonces vamos a vivir todavía en el pecado si hemos muerto al pecado? Entonces, ya sé, no somos perfectos, ya sé, pero abogado tenemos para con el Padre. Si cada vez que caigamos, lo cual dice la Biblia que va a pasar con nosotros,
Mis hijitos míos, les escribo para que no pequen. Esa es la regla. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, quien es Jesucristo el justo. Dice la Biblia, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hermanos de mi corazón, Dios no quiere que seamos perfectos y luego nos va a salvar. Él quiere que seamos uno con Él. Él quiere que abracemos su doctrina, que permanezcamos en su doctrina, la cual es la doctrina de la gracia. Y entonces nosotros tenemos a Dios y tenemos salvación. Ojalá se entienda esta diferencia entre ser santo sin la doctrina y ser en Cristo por la gracia. Puse acá, con Cristo somos más que vencedores. Debemos recordarlo diariamente y disfrutarlo. Poco a poco todos los creyentes vamos junto a Jesús, sometiendo al diablo hasta que Dios lo aplaste por completo, echándolo al lago de fuego para siempre. Te prometo que esto es súper maravilloso. Es Jesús quien va a aplastar la cabeza de la víbora, pero mientras que nosotros estamos vivos en Jesús, poco a poco lo estamos sometiendo hasta que un día lo veamos sometido bajo nuestros pies. Dice la Biblia, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sí, nosotros somos parte del aplastamiento de la cabeza de la bestia, del diablo, porque en Cristo somos uno con Él. Y eso es muy importante, por eso tenemos que tomar esta posición que Dios nos ha regalado. Perseverar significa aún contra la corriente, aún durante la prueba, aún en el fracaso. Fíjate muy bien, perseverar es, no importa qué esté pasando en tu vida, perseverar. Eso sería perseverar. Sí, no es que crees hasta que viene la prueba, entonces ya no crees. No, es perseverar, es creo en Dios ahorita y luego cuando venga la prueba todavía creo en Él y todavía sigo en Él. Sí, pero luego también quiero que entendamos esto. Durante la prueba, durante el fracaso, durante la adversidad y durante la enfermedad. Pero aún en el tiempo de prosperamiento, aún en el tiempo de paz, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, entonces estamos creciendo, digamos que debajo de la prueba. Sí, y cuando salimos de la prueba, levantamos la mano y victoria. Sí, yo tengo fe, gloria a Dios. Pero cuando todo está bien, cuando tienes un buen trabajo y tu matrimonio está yendo muy a gusto y tus hijos van bien, sí, y luego te olvidas de Dios, y luego lo que pasa es de que caes a lo peor, sí, y luego no te das cuenta porque todo está bien. Sí, entonces ya no perseveras porque ya no ocupas a Dios. Sí, todo está muy bien. Y el pecado te está comiendo y todo está muy bien. Necesitamos perseverar en la prueba y en lo bueno, en tiempo de paz, en tiempo de refrigerio, porque el diablo usa todo para destruirte. Tenemos que estar en Cristo. Estar de continuo. Estaré adorando a Jesús y perseveraré en la doctrina de Cristo adorándolo. Continuaré, habitaré, permaneceré. En Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo voy a poner de manera que podamos meditarlo cuando un verdadero creyente, ahí te va, es una forma de que lo entendamos, digamos que simplemente. Cuando un verdadero creyente, por situaciones especiales o por seguirle la corriente a un amigo o familiar, oye las doctrinas falsas, deja de perseverar, no está cuidando lo que ya tiene. Esto es, cuando una persona salva, si empieza a escuchar esas doctrinas falsas, te están quitando lo que ya tienes. Tus galardones, tus recompensas están disminuyéndose, como vimos la semana pasada. Aunque eres salvo, si no estás perdiendo tu salvación, pero estás perdiendo de la entrada amplia al cielo, de acuerdo a la Biblia. Te está quitando galardones, que serían recompensas que Dios tiene, coronas que el Señor tiene preparadas para nosotros, como hablamos del tribunal de Cristo la semana pasada. Si no estás perdiendo tu salvación, pero eso sí eres salvo. Sí, entonces no podemos, digamos que perder lo que ya está.
regalado para nosotros. No podemos dejarlo a un lado. Sí, tenemos que perseverar. Ahora ahí te va. Dice, y su fe puede disminuir. La preocupación que vemos en nuestro texto no está dirigida al pensamiento de perder la salvación, sino al pensamiento de no bajar la guardia, de no perder lo que ya tienes. No solo de visitar a Jesús para saludarle, pero habitar dentro de Él, permanecer en Él. La advertencia es que con todo propósito busquemos creer más y más y más en la verdad. No solo poner un cuadro del Evangelio como adorno en tu casa, sino meter tu casa al Evangelio. Amén. Sí, no solo poner, oye, nosotros somos cristianos, mira cómo está la Biblia abierta en la mesa de mi casa. Y la lees, no, pero mira qué bonita se ve, a mí me da bendición. Hay gente que trae su Biblia en los carros, no sé si se ha fijado. Trae su Biblia, una Biblia chiquita, o simplemente entra de su casa y está una Biblia grandota, llena de polvo allí, en una mesita abierta, porque, es la Biblia abierta. Y la leen, no, pero para nada. Pero ustedes sí creen en Dios, sí creemos en Dios, pero no sabemos qué Dios dice. Hace un poco de tiempo una persona se enojó conmigo porque me dijo, ustedes los cristianos creen que nosotros no creemos en Dios. Dijo, yo sí creo en Dios, dijo el Señor y dije, no, yo sí creo que crees, pues no hay ningún problema. Lo que Dios quiere es que hagamos pues su voluntad, que si la conoces, ¿verdad? Dijo, yo no sé qué es lo que es la voluntad de Dios. Digo, yo sí creo en Él, pero no sé qué quiere. Y entonces, ¿cómo puede ser eso, pues? Sí, yo digo, hermanos, Jesús dijo así de claro, el que me ama, cumple mis mandamientos. Entonces, como dijo ese Señor, para que yo diga yo amo a Dios, yo creo en Él. O sea, yo tengo que cumplir sus mandamientos. Él no quiere que yo apantalle a la gente diciendo, yo creo en Dios, sáquense por allá. ¿Verdad que no? O sea, eso no sería congruente con lo que la Biblia dice. Si la Biblia nos llama a ser obedientes, Jesús dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces tenemos que decirle a Dios, yo te amo, porque leo la Biblia, la entiendo y luego la practico. Dice acá, no solo poner un cuadro del Evangelio como adorno en tu casa, sino meter tu casa al Evangelio. Su doctrina es la doctrina de la gracia. Permanecer perseverantemente en la doctrina de Jesús. Lo que la Biblia dice acerca de Jesús, pero más aún lo que Jesús nos enseña, su evangelio, acerca de su preexistencia en el cielo y de su encarnación, haciendo hincapié en la doctrina de su segunda venida, comenzando en el rapto de la iglesia y luego estar con Él en su reino por 1000 años. Y también por la eternidad habitar, permanecer en el cielo, perseverando hoy en Él. Todo esto es el Evangelio. Todo esto es la doctrina de Cristo. Y si nosotros yo digo una cosa, si tú oíste lo que dije ahorita, no hay una razón lógica por la cual alguien diga, es que eso no me gusta, por eso yo no permanezco ahí. No hay algo aquí que a alguien no le guste. Ahora, sí, porque cuando le dices esto a un no creyente, también le gusta, obviamente, porque todo es bueno. Todo es bueno. Pero como he dicho de los ateos dicen, ellos no creen en Dios porque no se quieren someter a su voluntad. Simplemente no quieren ser sometidos a la voluntad de alguien. Quieren ser libres en sus propias ideas, lo cual se encierran en ellos. Y ahora lo más que saben, lo más que conocen, es lo que ellos conocen. Pobrecitos. Realmente pobrecitos, porque habemos muchos de nosotros completamente ignorantes que dependemos de Dios, lo cual nos da la salvación eterna y una vida eterna en el gozo del Señor maravillosamente, aún ignorantes de las cosas que están en el mundo, porque Dios no nos mandó a conocer todos los secretos del mundo. Nos mandó a estar permanentemente en su doctrina, que es te doy todo regalado. Hermanos, no hay una forma más fácil de entrar al cielo más que regalado. ¿Cómo puede ser posible? Cuando alguien dice, ¿a cómo conseguiste esto? Me lo regalaron, no pudiste agarrarlo.